Saludos a todos. Hoy les vamos a estar hablando de métodos de pronósticos y estadísticas básicas. Esto como trabajo de investigación final del programa sintético Pronóstico y Planeación de la Demanda, facilitadora ingeniera Ileana Molo. En este trabajo veremos los aspectos principales del pronóstico de la demanda. Los pronósticos son los procesos de formulación de predicciones para el futuro, basadas en datos del pasado y del presente. Este proceso aplica una combinación de métodos estadísticos formales, como el análisis de series de tiempo y regresión, y otros métodos menos formales como la opinión de expertos. Como planificador o administrador de proyectos, posiblemente necesitará pronosticar los gastos de su grupo a futuro en un formulario de datos. Un método habitual para hacer esto es aumentar los gastos del año anterior en un porcentaje determinado. Por ejemplo, si el gasto de materiales de oficinas del año pasado ascendió a 14.000, puede predecir 15.000 para el próximo año, lo que supondría un aumento del 8%. La planificación predictiva utiliza técnicas de análisis de series de tiempo. Para la previsión, extrae variaciones estacionales y tendencias de series de datos históricos y, en función de esta información, predice valores futuros. Al utilizar una predicción para prever gastos en materiales de oficina, el gráfico muestra la tendencia al alza en los datos históricos. Esta tendencia se registra y se proyecta hacia el futuro, como una predicción de línea inclinada. La tasa de crecimiento anual predicha es más del doble del 8% que se había asumido inicialmente. Hay 12 métodos diferentes de series de tiempo que la planificación predictiva emplea para los pronósticos. Estos son promedio móvil simple, promedio móvil doble, suavizado exponencial simple, suavizado exponencial doble, método no estacional suavizado de tendencia desechada, aditivo estacional, multiplicativo estacional, aditivo de Hall-Winters, multiplicativo de Hall-Winters, método estacional aditivo de tendencia desechada, método estacional multiplicativo de tendencia desechada y detalles de promedio móvil autoregresivo integrado, ARIMA. La planificación predictiva o los pronósticos ejecutan cada método en los datos y calcula una medida matemática con un margen de error. El método que menor margen de error tenga es el que se utilizará para crear la predicción o el pronóstico más preciso. Por ejemplo, aquí se utiliza el método de suavizado exponencial doble, que genera una predicción inclinada al alza. Este método aplica una técnica de suavizado dos veces. Primero a los datos originales y a continuación a los datos suavizados. Si no existe ningún patrón perceptible en los datos originales aparte de la tendencia, la mejor predicción será una línea inclinada. Además de predecirse el importe base, se calcula un intervalo de predicción que señala los escenarios de mejor y peor caso. En el mejor caso los gastos caerán un 13.4% y en el peor caso aumentarán un 47.2%. Veamos los datos de suministros. Los datos parecen ser de carácter estacional, con un patrón uniforme de picos y valles. El fondo de los ciclos estacionales alterna entre azul y el blanco. El mejor método de previsión o de pronóstico está seleccionado en este ejemplo. En este ejemplo se emplea el método estacional aditivo de Hall-Winters. Este método sigue el patrón de ciclos repetidos de los datos anteriores. Veamos ahora los gastos de teléfono. Los datos no tienen un patrón estacional uniforme, sino que muestran signos de ciclos irregulares. En este caso, los datos históricos no muestran una tendencia uniforme, ni un patrón de estacionalidad. Por tanto, la planificación predictiva ha seleccionado detalle de promedio móvil autorregresivo integrado, ARIMA, un método que emplea una mezcla de técnicas de previsión para abarcar patrones más complejos. También hay una versión estacional de ARIMA, denominada SARIMA, que abarca datos estacionales complejos. La planificación predictiva elige automáticamente el método de pronóstico de series de tiempo, que mejor se adapte a las características de los datos históricos para lograr una predicción certera. Con programas informáticos de planificación predictiva podemos elegir automáticamente
el método de pronóstico de series de tiempo que mejor se adapte a las características de nuestros datos históricos para lograr una predicción certera. A continuación, mis compañeros le estarán dando más información teórica referente a los métodos de pronósticos y estadística básica. Mi nombre es Abigail Cruz. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que son la previsión de las ventas. Podemos ver que la previsión de las ventas, también conocida como el pronóstico de ventas, es una estimación de las ventas futuras de una empresa basada en ciertas suposiciones y métodos de análisis. Esta es una herramienta esencial para cualquier empresa, ya que permite estimar las ventas futuras y tomar las mejores decisiones estratégicas. También tenemos que las previsiones de ventas pueden basarse en multitud de datos, incluyendo tendencias de ventas históricas, el análisis de la industria, las condiciones de mercado, las campañas de marketing, todos estos factores que pueden afectar los resultados comerciales. Los métodos de previsión de ventas pueden variar desde simples cálculos básicos en el crecimiento histórico hasta los modelos estadísticos complejos que toman en cuenta múltiples variables. ¿Por qué nosotros debemos tener en cuenta o por qué es importante un pronóstico de ventas bien hecho? Dependiendo de la industria en que uno trabaja, las ventas pueden estar sujetas a una serie de fenómenos como pueden ser estacionalidad o las tendencias. Y yéndonos más allá, calcular el pronóstico de ventas es fundamental en cualquier negocio por varias razones. Sería la planificación de la producción de inventario, nos ayuda mucho con la gestión financiera, también la toma de decisiones estratégicas y la preparación para el futuro, ya que con un pronóstico de venta anticipas los desafíos y las oportunidades, permitiendo responder de manera proactiva en lugar de reactiva. Siguiendo con el tema de pronóstico de la demanda, le voy a ampliar un poco más en cuanto al contexto del mismo, refiriéndonos que los métodos de pronóstico son métodos utilizados en el ámbito económico y financiero para que las corporaciones y los inversionistas puedan tener un marco de cómo se comportará el mercado en el futuro y por ende tomar decisiones buenas de marketing o de cartera. Estos sistemas funcionan a base de datos históricos y matemáticos. Un problema que presenta estos métodos es que en la mayoría de los casos no influyen fenómenos o situaciones económicas que alteran el sistema real debido a que son difíciles de pronosticar. Entonces, tipos de técnicas. Actualmente existen dos tipos de técnicas fundamentales en los cuales se basa el sistema de pronóstico del mercado. Una de ellas es la cuantitativa y la otra es la cualitativa. La técnica cualitativa consiste en la opinión y conocimiento experto, o sea, técnicas subjetivas, y las técnicas cuantitativas consisten en dos procesos basados en estadísticas convencionales que influye o que implica análisis de regresión y series de tiempo. Desde el 2005 se puede utilizar una tercera técnica, la cual combina las primeras dos discutidas, que serían las redes neuronales y los sistemas difusos. Entonces veremos alguna ventaja de esta última. Las redes neuronales permiten plantear métodos de pronóstico tipo combinado. Entre sus fortalezas se destaca la capacidad de manejar discontinuidades en la información. Además, pueden procesar varias series de datos y cruzarlas entre sí. Los sistemas difusos representan el conocimiento utilizando etiquetas o expresiones lingüísticas más fáciles de interpretar. Sin embargo, su capacidad de aprendizaje es reducida. Las redes neurodifusas combinan en un sistema integrado estos dos elementos, las redes neuronales y la lógica difusa. El uso de las redes neuronales y la red neurodifusa en una empresa competitiva de la bolsa de valores provocan que las redes neuronales tengan mayor grado de acierto que las redes neurodifusas. A pesar de su efectividad, el tiempo de entrenamiento para este tipo de sistemas es uno de larga duración. Los métodos de pronóstico
Por último, los métodos de pronóstico son herramientas efectivas tanto en un marco micro o macroeconómico, el cual no solamente se limita a una empresa, sino a proyecciones de la bolsa de valores como tal. Muchas gracias, profesor.